¿Tú cómo ligas? Pregunto. No. El viernes pasado le preguntan al portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, le pregunta un periodista: oiga, ¿usted qué le parece el comportamiento según las grabaciones de audio que se difundieron, qué le parece el comportamiento del alcalde de Móstoles, ¿no?, a la hora de referirse a una subordinada? Y en ese momento el portavoz del Partido Popular de Madrid dice: ¿usted cómo liga? ¿Cree que está reconociendo explícitamente un comportamiento inapropiado por parte del alcalde de Móstoles? Así es. Yo cuando vi las declaraciones del portavoz, que además había estado presente en una de las reuniones, las inexistentes dudas que me ofrecía mi cliente cuando me transmite la sucesión de hechos, si hubiera cualquier resquicio de duda por mi parte, me lo aclaró inmediatamente el señor Alfonso, por cuanto lo que hizo fue un reconocimiento explícito y directo de que efectivamente el alcalde de Móstoles solicitó favores de naturaleza sexual en un ámbito laboral y en un ámbito de relación laboral a mi cliente. Y en mi opinión están reconociendo de manera directa la comisión del delito, porque además el artículo 184 del Código Penal es muy claro cuando tipifica como delito de acoso sexual esa conducta de esa persona que solicita esos favores de naturaleza sexual en ese ámbito del trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer una...? Sí, como quiera que resulta evidente, además, que existe una superioridad laboral por cuanto el alcalde es el superior jerárquico de mi patrocinada y además puede ejercer una serie de facultades de tipo discrecional y organizativas en relación con la misma para perjudicarla posteriormente. Entendemos que el portavoz el otro día, el portavoz del PP, le estaba dando la razón de manera expresa y directa. Así se lo trasladó a mi clienta a él, y él en su día lo recibo perfectamente de lo que le estaba diciendo a mi cliente. Te invito a quedarte con nosotros en la tertulia que vamos a abrir ahora mismo con Ana Requena, porque, Ana, Antonio, ¿todos estos comportamientos se produjeron con testigos delante? En el ámbito del acoso sexual, de los delitos de acoso sexual, esto es una constante. El caso este a nosotros nos recuerda mucho al de la comandante Zaida Cantera, que llevamos nosotros también en el despacho en su día y que terminó con la condena de su acosador. Este tipo de comportamientos resulta obvio cuando tienen un componente sexual, el acosador presunto está casado, lo normal es que no se produzcan en un entorno público ni visible a ojos de terceros. Los comportamientos de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles hacia mi cliente se produjeron, como es lógico, en el ámbito de la intimidad de dos personas. Otra cosa son los presuntos actos de acoso laboral posterior derivados de ese rechazo manifiesto, tajante y radical que sufrió el alcalde a manos de mi clienta, en forma de invisibilización, de apartamiento completo de sus funciones, de tú vienes de número 2 de la lista porque eres una persona completamente capaz, perfectamente funcional, y vas a ser la estrella de todo lo que hagamos porque presentas una capacidad muy notoria de trabajo y que luego pases a estar relegada al más absoluto del ostracismo. Eso ha sido apreciado por la totalidad de los miembros del consistorio.
Hoy he leído algún artículo que recoge algunas de las manifestaciones de esos otros concejales, además de partidos de la oposición, que hablan de cómo les extrañaba que esta mujer, con la preparación que tenía, fuera apartada de esa manera del gobierno, cómo se la veía de triste, cómo se la veía de solitaria permanentemente. Y eso sí que ha podido ser apreciado por terceros, ese tipo de cuestiones. También, al parecer, existen testigos que tendremos que aportar en el momento procesal oportuno al procedimiento, que pueden venir a indicar cómo el alcalde se vanagloriaba de haber mantenido relaciones sexuales con mi cliente cuando esto no se había producido en ningún caso. Esto le produjo a mi cliente igualmente una nueva victimización, por cuanto empezó a correr el rumor por su entorno laboral de que ella se estaba acostando con el alcalde. Con lo cual, además le produjo problemas a nivel familiar y toda clase de cuestiones en su entorno personal. Madre mía, claro, es que con todo lo que nos estás contando, Antonio, lo que nos encontramos es con un partido político que, sin investigar este caso, le dijo a la víctima: vete a la justicia. Gracias por habernos acompañado, Antonio. ¿Cómo está ella, Antonio? Un saludo. Bueno, ella está muy mal. Está muy mal porque en su día tomó una decisión dura, que era la de, valorando los pros, los contras y todo aquello que se le venía diciendo desde el partido, decidió no denunciar los hechos en su momento por el miedo que le daba toda esta situación de tormenta mediática y cómo podía afectar a su familia y a ella misma. Entonces, en este momento está francamente mal, muy devastada y muy preocupada con todo esto. ¿En algún momento ella imaginó que cuando airease este caso, lo que iba a suceder es que se le iban a girar todos los focos hacia ella y que el Partido Popular iba a poner en cuestión la versión que estaba dando? Bueno, el Partido Popular, desde el principio, no le dio una credibilidad de ningún modo a mi cliente. Entonces, sí que lo tenía en consideración, que podía afrontar una situación difícil. Así se le transmitió desde los representantes de los órganos del partido, y ella por eso tomó en su día esa decisión tan dura de callarse, de dejarlo estar y de no seguir adelante con una denuncia que inicialmente sí que estaba desarrollando y que quería iniciar por los cauces internos que debe de tener toda organización como un partido de esta categoría. Vosotros habéis anunciado que la víctima va a denunciar en los tribunales. No sé si ha denunciado ya y, en concreto, ¿qué tipo de delito está denunciando? Bueno, no ha denunciado todavía, porque este tipo de denuncias son unas denuncias muy complejas y hay que hacer mucho estudio. En nuestro despacho lo que se va a limitar es a poner negro sobre blanco los hechos que nos traslada la clienta. Y estos son que el alcalde de Móstoles le solicita de forma reiterada favores de naturaleza sexual, y que, como quiera que ella se los negó, pues empezó a hostigarla, a discriminarla en el entorno profesional, además de ir trasladando en su entorno que tenía una relación de tipo sexual con nuestra cliente que no tenía. También trasladaremos en su momento en esa denuncia que el Partido Popular no hizo nada durante 8 meses para investigar los hechos, y no podemos adelantar la tipificación de nuestra denuncia penal, pero sí que nos resulta muy relevante en relación con la posible responsabilidad penal del Partido Popular, que el artículo 31.bis.1a del Código Penal estipula, en relación con la
las denuncias por acoso, que las personas jurídicas, como es el Partido Popular, serán plenamente responsables de los delitos cometidos por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostentan facultades de organización y de control dentro de la misma. Este es el caso, entendemos, del alcalde de Móstoles, que tenía esas facultades de organización y de control dentro de la organización. Y en relación con este articulado, sobre el que vamos a sustentar esa responsabilidad penal del Partido Popular, hay que referir que el mismo es plenamente aplicable tanto a los delitos de acoso sexual como de acoso laboral. Antonio, y pueden derivar en unas responsabilidades para las personas jurídicas por omisión de los protocolos de prevención o por falta de aplicación de los mismos, porque así lo estipula nuestro Código Penal en su redacción actual. En relación con estos protocolos, nosotros, como despacho, no hacemos valoraciones políticas ni sobre la adecuación de los protocolos de uno, ni de otro, ni de un partido, ni de otro, ni el Código Penal tiene carne de partido, y yo lo que plasmaré serán los hechos que me transmite mi cliente. Las valoraciones jurídicas sobre esos protocolos las tienen que hacer los jueces, y las políticas, pues ustedes, los periodistas y los políticos. Nosotros ni somos políticos, ni somos periodistas, ni nos vamos a meter nunca en un tema de esto, pero lo que sí que le puedo decir es que mi despacho lleva 30 años trabajando en instituciones de máxima exigencia jerárquica de este país, porque somos abogados de fuerzas y cuerpos de seguridad, y actuamos en todo tipo de casos de acoso y además de una manera muy, muy adecuada para este tipo de situaciones, porque llevamos tanto la acusación en defensa de la víctima como ejercemos también la defensa de los acusados. Antonio. No tenemos una interpretación cerril y por nuestra experiencia en el ámbito militar y policial, las instituciones serias en este tipo de casos funcionan de otra manera. Por ejemplo, un coronel de la Guardia Civil había abierto, ante una situación mucho más leve que la que estamos planteando en este caso, de inmediato y sin esperar un segundo, habría abierto un expediente, ya sea por vía de información reservada, un expediente disciplinario, habría nombrado a un instructor imparcial, no como en este caso, a la amiga íntima y mentora del presunto acosador, hubiera tomado declaración a los testigos propuestos por la denunciante, no se ha hecho en este caso, y hubiera protegido a la víctima desde el minuto 1 en lugar de estar atacando. En el entorno Antonio, militar. Discúlpame, por regresar al caso de Móstoles, y para que nos quede claro qué es lo que hizo la víctima, ¿no? Ella lo pone en conocimiento del Partido Popular de Madrid primero, y entonces se celebran un par de reuniones, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y en qué queda la denuncia? Bueno, se realizan un par de reuniones, se realizan hasta 3 reuniones y se mandan un sinfín de correos electrónicos previos también informando de que se quiere poner una situación grave en conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que debe de derivar, o su gabinete debe de derivar a esos interlocutores en esas reuniones. En esa reunión, como interlocutora, como interlocutora principal, que está presente en todas ellas, se pone a Ana Millán, que es la amiga íntima del presunto acosador, de la persona objeto de la denuncia, con lo cual la imparcialidad que se va a desarrollar la posible investigación, pues ya nos podemos imaginar todos cuál es. La víctima también se lo trasladó a la dirección del Partido Popular a escala nacional. ¿Qué es lo que hicieron ellos? La víctima se lo trasladó ya cuando no le hacían ni caso y cuando estaba absolutamente desesperada, más de 7 meses después de su primera comunicación. Se lo trasladó ya a la Ejecutiva Nacional del partido. Se aperturó un expediente y el mismo se cerró inmediatamente en falso, sin realizar ni una sola labor de investigación.
y abogado de la víctima, ¿cómo se han girado los focos en los últimos días para desacreditar precisamente el testimonio de la denunciante? Además fue la estrategia desde el minuto 1, ¿no? No ha habido ningún tipo de asunción de responsabilidad o de autocrítica, faltan de hecho algunas explicaciones y sí que desde el primer momento se pone el foco en ella. Han sucedido hechos muy graves, ¿no? Porque se ha difundido, por ejemplo, su identidad, el equipo de Ayuso difunde los correos que envía esta mujer al gabinete de Ayuso, entienden que porque esos correos les dan la razón, pero si lees esos correos precisamente refuerzan la versión de la mujer y en esos correos, casualmente o no, está la identidad de esta mujer, ¿no? Es algo muy grave, te estás poniendo el foco y estás revelando la identidad de una mujer que ha decidido permanecer en el anonimato, que ha decidido que su nombre no se denuncie. Se están diciendo, ¿no?, que sí, se están difundiendo, ¿no?, sobre si ella tenía algún tipo de interés político, ella quería más poder y es por eso por lo que ella después, al no conseguirlo, arma, digamos, esta trama, ¿no? Cuando luego existe un audio en el que el propio alcalde reconoce delante de esta mujer que efectivamente ella no le ha pedido nada, pero como si lo hubiera pedido, ¿no?, porque siempre parece que la ambición de una mujer se va a penalizar. Esto también sucedió mucho, ¿no? Recuerda mucho al caso Nevenka, porque también de Nevenka en esos momentos se dijo precisamente que es que ella tenía mucha ambición, que quería y que por eso luego sucedió lo que sucedió. Entonces, claro, de repente se está intentando desacreditar a esta mujer, atemorizándola, difundiendo su identidad o bien relatando hechos que no tienen nada que ver con lo que haya podido suceder con el alcalde, porque nada de lo que, si ella ha querido o no ser teniente de alcalde, si ella ha denunciado o no en otro momento de su vida, no tiene absolutamente nada que ver con que esos hechos no se hayan podido suceder. Claro, este caso que ha desvelado el país desvela algo doblemente grave. Uno, los hechos desvelados son tremendos, trágicos, 20 años o más después de Ponferrada. Pero es que desvela y pone en evidencia cómo el Partido Popular está prácticamente justificando el acoso, está arropando al alcalde denunciado en lugar de a la víctima y solo arropa a las víctimas cuando son del PSOE o de Sumar, como ocurrió con el caso Salazar o el caso Rejón. El PP nos ha demostrado como organización, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como nacional, que desconoce absolutamente e ignora las herramientas de las que nos hemos dotado para la política del consentimiento, para la igualdad de género. Con esa pregunta, ¿y tú cómo ligas? Pregunto, dice el señor Ignacio Serrano, está demostrando que acepta el acoso como forma de dominio de un superior a una inferior. Es que es muy brutal. Es que, bueno, antes lo comentábamos, la columna que ayer escribí en El País, de cómo, ¿y tú cómo ligas? Pues las personas que respetamos la ley y que respetamos a nuestros contendientes y convivientes y a la sociedad, pues intentamos ligar desde el respeto, no desde la imposición, no desde la superioridad, como hizo este señor, y desde la deslegitimación de la víctima, como ha dicho Ana, incluso mencionando su falta de capacidades laborales, cosa que no tiene nada que ver. O sea, aunque esta mujer fuera una analfabeta y no que tuviera 2 carreras, máster y doctorado, tampoco podría ser acosada y tampoco podría ser ninguneada como ha hecho el Partido Popular con esa declaración, ¿y tú cómo ligas? Yo creo que es una declaración impropia para un cargo público en el año 2026, pero es que además ignora buena parte de los hechos, que es que no se trata solo de que ese hombre hizo proposiciones y después comentarios, porque hay personas de ese ayuntamiento que relatan al país que hubo comentarios insistentes de él, de contenido sexual sobre ella, sino que ignora que después hubo consecuencias para ella por no aceptar lo que él quería. O sea, ya no es solo ¿y tú cómo ligas? Pues si tú cómo ligas implica que porque una mujer te dé una negativa va a haber consecuencias sobre ella, pues es complicado, ¿no? Que alguien pueda ver que esa es una declaración aceptable, porque no se trata de ligar, se trata de proposiciones que después tienen consecuencias sobre la mujer que las rechaza. Ana. Es que no entiendo por qué a los partidos políticos se les siguen atragantando estos casos y lo estamos viendo aquí y lo hemos visto en el caso Salazar, más allá de cuál sea el desenlace y cómo acabe esto en los tribunales. Hay una denuncia, tienes que investigar los hechos y poner todos los medios orgánicos para primero para evitar que hechos como esos los tenga que vivir ninguna persona, ninguna mujer en este caso, que no tenga que sufrir consecuencias por
por no hacer caso a determinadas insinuaciones de un superior. No tienes porque tienes que un efecto disuasión, y en los partidos que son muy jerárquicos, si las consignas son claras, eso funciona muy bien. Y después una investigación en toda regla y vas a los tribunales. No entiendo por qué se les siguen atragantando y lo gestionan tan mal que al final les explota políticamente en la cara en el peor momento. ¿Qué dice el PP? No lo entiendo. Elena, ¿cómo lo gestionó? Bueno, pues el Partido Popular no está ya entrando a discutir, el Partido Popular Nacional no entra ya a discutir la versión de la denunciante, lo que está haciendo es centrarse en acusar al PSOE de desviar el foco y de mentir, mientras escribía en X ayer el vicesecretario de Igualdad del PP, la basura machista del PSOE campa a sus anchas por Moncloa. Recordamos la postura de Génova, ellos aseguran que tanto en el PP de Madrid como en el PP nacional se investigaron los hechos a través de una denuncia interna que se investigó en el Comité de Derechos y Garantías, pero que se archivó por falta de pruebas. Incluso Feijóo la semana pasada animaba a la exconcejal de Móstoles a acudir a los tribunales. Decía que en todo caso los comportamientos contra la dignidad de las mujeres no tienen cabida en el Partido Popular. El gobierno dice que el Partido Popular es un hipócrita, Pablo. Olivia, adelante. El ministro y secretario general del Partido Socialista en Madrid ha criticado la hipocresía del Partido Popular en la gestión de la denuncia interna de la exedil de Móstoles. Óscar López ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid no solamente no ha escuchado a la víctima, sino que escucha al acusado y envía a 2 secuaces a reunirse con la víctima para que no denuncie, en referencia a Alfonso Serrano y Ana Millán, número 2 y número 3 del Partido Popular de Madrid. El ministro califica los hechos denunciados como muy graves, asegura que los audios ponen los pelos de punta y pide la dimisión de alcalde de Móstoles. No puede seguir ni un minuto más, ha dicho Óscar López, quien asegura que ahora se está persiguiendo y machacando a la presunta víctima.